Injusticia contra el justo Jesús. En nuestro devocional anterior tuvimos el tema violencia contra el príncipe de paz, pero estamos en medio de una serie de injusticias contra el justo Jesús. El justo Jesús no solamente está hoy en mi boca, queridos amigos y hermanos que sintonizan esta reflexión bíblica, sino que el justo Jesús estuvo en la boca de con esa declaración de justicia para con esta persona, de la mujer de Pilato, del mismo Pilato que dice no tengo nada contra este justo, y también del centurión romano, quien dijo verdaderamente este es un hombre justo. Pero en este panorama, desde Lucas 22 aproximadamente y extendiéndonos hasta su crucifixión, vamos a observar las injusticias contra el justo Jesús. Y esta es la primera parte. Vamos a tener 3 videos de este tema, injusticias contra el justo Jesús. Y una de estas comienza aquí, o avanza más bien por el capítulo 23 y versículo 1. Abra su Biblia, querido amigo, querido hermano que sintoniza esta reflexión. Lucas capítulo 23 y versículo 1 nos dice lo siguiente. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. ¿Quiénes era esa muchedumbre? Bueno, eran los del Sanedrín, aproximadamente 70 personas que ya explicamos en nuestro video anterior, y toda esa muchedumbre, que de hecho ya era algo ilegal, porque se entendía como falta de misericordia, que ni uno de ellos alzó su mano para estar en desacuerdo contra este juicio injusto que se estaba realizando contra Jesucristo. Entonces, de hecho, toda la muchedumbre ya había caído en una falta a su jurisprudencia, una falta al orden y a lo que la ley ordenaba, a lo que el mismo Sanedrín ordenaba, porque a una, toda la muchedumbre llevó a Jesús a Pilato. ¿Y qué hacen ellos? Versículo 2. Comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Bueno, comenzaron a acusarle. Los cargos fueron calculados para incriminarle ante el tribunal romano. ¿Ante quién fue llevado? Fue llevado a Pilato. Bueno, este Pilato, ¿quién era? Era el gobernador de Palestina. Fue gobernador aproximadamente del año 26 al 36. Y bueno, este hombre vivía en Cesarea, pero solía ir a Jerusalén para estar atento en tiempos de Pascua, para estar atento. Recordemos, había muchísima gente en tiempos de Pascua allí en Jerusalén. Así es de que allí está Pilato, lo llevan a él y él estaba listo. Creo que por todo el alboroto que se estaba gestando en estos momentos, en ese lugar, él ya estaba listo. Así es que tal vez estuvo listo muy temprano y entonces lo llevan a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que pervierte la nación. Bueno, sus acusaciones fueron calculadas para incriminarle no ante la religión, ya no ante el judaísmo, sino ¿por qué? Porque Pilato no le iba a dar ninguna validez a ese tipo de acusaciones. No era una acusación religiosa, no era una acusación contra la ley mosaica, no era una acusación contra el judaísmo. Pilato las iba a tener en menos, sino que hacen una acusación un poco más grave y dice, y prohíbe dar tributo a César. Amigo, querido hermano que nos escucha, usted que entiende las cosas del espíritu porque son espirituales, cuando usted y yo honestamente vivimos a Cristo, sea por sí o sea por no, nos llegarán todo tipo de acusaciones. Satanás es el acusador y procura, aún por medio de sus propios hermanos, incriminarle, así usted esté limpio. Y aquí estaba el Señor Jesús, acusado por si sí o por si no, acusado por una cosa y acusado por la otra. Y las acusaciones eran precisas. Primero, fue acusado por la rebeldía que supuestamente estaba generando
ante los discípulos. Le pregunta a Anás, háblanos de tu doctrina, lo que estás enseñando, y acerca de sus discípulos. Posteriormente le harían preguntas, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y también le hacían preguntas tales como, ¿eres tú el Cristo? Bueno, por un lado y por el otro, acusaciones. El Señor va allí, no hay palabras del Señor, sino hasta el versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Bueno, antes de avanzar en lo que el Señor Jesús responde, miremos la acusación una vez más. Y dice que él prohíbe dar tributo a César. No hace falta observar esta acusación para reconocerla como falsa. Bueno, el Señor Jesús nunca prohibió dar tributo a César. Así es de que él ha, una vez más, pagado el impuesto del templo. El Señor manda en una ocasión a uno de sus discípulos a que tome un pez, abra su boca y de ahí iba a pagar un impuesto de manera maravillosa y milagrosa. En otra ocasión le presentan una moneda y la pregunta es, ¿usted dice que debemos dar impuesto a César? Y el Señor también con su majestuosa respuesta dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la acusación tenía que ver con que Jesús prohibía dar tributo a César. Pero esto es totalmente falso. La acusación era injusta. Querido hermano o amigo que nos ve, ¿hay acusaciones injustas? Quédese tranquilo. Los hechos hablan, un testimonio, un estilo de vida, las declaraciones verdaderas de lo que usted es y hace declaran más que lo que puedan acusar los demás de una manera injusta. Y para vergüenza de los acusadores, el momento de la verdad vendrá y la verdad aparecerá triunfante ante una falsa acusación. Y aquí está el señor Pilato preguntándole, el gobernador preguntándole al prisionero, al que había sido tomado prisionero de manera injusta. Y dice, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Bueno, Pilato se maravillaba de que alguien con esa apariencia tan común pretendiera ser un rey. Y aquí el escritor en Lucas no da tantos detalles de la conversación como quizá en otro momento de reflexión los podamos tener con otros evangelios. Pero Pilato en el versículo 4 dijo a los principales sacerdotes y a la gente, dijo a la muchedumbre, ningún delito hallo en este hombre. Solamente Lucas nos deja ver su veredicto. Y el veredicto es claro y conciso. Ningún delito hallo en este hombre. Él no había cometido ningún delito digno de una sanción legal. Y menos como esta muchedumbre, falta de misericordia, lo estaba pidiendo. Pero ellos insistían, dice el versículo 5, pero ellos porfiaban, esto es, insistían. Ellos porfiaban, insistían diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Bueno, ellos seguían con esos falsos argumentos. Ellos decían, alborota al pueblo. Bueno, y dice, mire, ya comenzó en Judea, comenzó en Galilea, geográficamente ha avanzado a Judea, ha avanzado hasta aquí. Esto está avanzando, esto está creciendo, esto se está poniendo más tremendo. Y era su acusación, e insistían, esa acusación era insistente. Querido hermano y amigo, una vez más, el acusador acusará por si sí o por si no. El acusador hará falsas acusaciones, pero su testimonio y sus hechos y la verdad prevalecerá. Y el acusador es insistente, insistirá. Ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo,
enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Si la maldad insiste, querido hermano y amigo, y por último, si la maldad insiste, pues, querido hermano, insista más bien usted en perseverar en su fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús nunca cambió sus palabras. El Señor Jesús en el versículo 3 responde y dice tan solo: tú lo dices. No volverá a hablar el Señor Jesús sino hasta el versículo 28. Injusticia contra el justo Jesús, parte 1. Gracias, querido hermano y amigo. Nos vemos en un próximo devocional en Lucas capítulo 23 y versículo 6, y que el Señor bendiga en este día. Bendiciones.